Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de geometría algebraica y hoy vamos a ver los espacios nederianos. Bueno, recordemos que en el video pasado nosotros estábamos viendo los espacios irreducibles y nosotros decíamos que un espacio topológico es irreducible si puede ser escrito como una unión finita de cerrados propios, ¿no? Algún ejemplo de espacio irreducible sería la línea afín, la A1. Con la topología de Zariski es un espacio topológico y es irreducible. Porque los únicos los únicos cerrados en A1 son conjuntos finitos, el vacío y A1 en sí mismo. Entonces nosotros no podemos escribir x1 unión x2 igual a A1 con cerrados propios de A1, porque todos los cerrados propios son finitos y A1 es infinito, ¿no? Entonces esta parte de aquí te da finito, pero esta parte de aquí te da infinito, y por eso A1 es irreducible. Y bueno, nosotros sabemos que A1 es infinito porque al principio de estos videos habíamos dicho que K es un cuerpo algebraicamente cerrado. Algebraicamente cerrado. Y el espacio afín es el espacio afín de K. Y no hay cuerpos que sean algebraicamente cerrados y que también sean finitos. Eso pues ya lo sabemos de álgebra conmutativa, ¿no? Y bueno, otro ejemplo sería que si nosotros tenemos un espacio irreducible, sea X un espacio irreducible, entonces, los subconjuntos abiertos de este espacio van a ser también irreducibles. Entonces, los abiertos, digamos Y, esto es un subconjunto de X, son también irreducibles. Porque, porque si Y es abierto, entonces su complemento es cerrado. Pero bueno, supongamos que Y fuera irreducible, entonces nosotros pudiéramos escribir Y igual a Y1 unión Y2 con Y1 y Y2 cerrados distintos de Y. Pero nosotros sabemos que el complemento de Y, unión Y, pero Y también lo podemos escribir así, o sea, el complemento de Y unión Y1 unión Y2, esto obviamente es igual a X, ¿no? Pero esto no puede ser porque X es irreducible, ¿no? Por la hipótesis. Y por eso es que los abiertos de un espacio irreducible también son irreducibles, ¿no? Ahora veamos otro ejemplo. Si nosotros tenemos un subconjunto si Y es un subconjunto irreducible de un espacio, digamos, X, entonces la clausura de Y también va a ser irreducible. Recordemos que la clausura de Y es esta de aquí. Se pone con una rayita aquí y está definida como la intersección del conjunto de todos los cerrados que contienen a Y. Entonces esta clausura Y es irreducible.
Porque si nosotros pudiéramos escribir y, la clausura de y como y, y1 unión y2 con y1 y y2 cerrados, entonces nosotros tendríamos que y es exactamente igual a y1 intersección y, y esto unión y2 intersección y, ¿no? Pero este de aquí es cerrado y este de aquí también es cerrado. Entonces no podemos escribir la clausura de y así, ¿no? Porque y habíamos dicho que es irreducible, ¿no? Y bueno, ya con eso vimos bastantes ejemplos de espacios irreducibles. Ahora, nosotros nos podemos preguntar si cualquier variedad afín la podemos descomponer en algunas variedades más pequeñas que sean irreducibles. La respuesta es que sí, ¿no? Pero primero vamos a introducir un poco de terminología para poder enunciar este tipo de cosas, ¿no? Vamos a ver lo de los espacios topológicos nederianos. Entonces pongamos sea X un espacio topológico. ¿No? Entonces vamos a definir qué significa que X es nederiano, ¿no? Decimos que X es nederiano si no existe una cadena estrictamente decreciente, y que también sea infinita, de cerrados de X. De X, ¿no? Bueno, la cadena que aquí estamos poniendo se vería algo así. X0 y luego X1 y así. Y luego aquí, digamos, tenemos por ejemplo, XN y así, así, ¿no? Y así. Y así se sigue hasta el infinito, en donde todos estos son cerrados. Y bueno, de hecho esta debería de ser estricta, ¿no? O sea, X0 no puede ser igual a X1, porque aquí habíamos puesto estrictamente decreciente. Si no hubiéramos puesto estricta, entonces sí se podría que X0 sea igual a X1, pero pues esa definición no nos sirve de mucho. Entonces, esto va a ser lo que nosotros entendamos por un espacio topológico nederiano. De aquí, de esta definición, nosotros podemos notar que los subespacios de nederianos son también nederianos. Los subespacios de nederianos son también nederianos. Y también esto se parece mucho a los anillos nederianos y también hay módulos nederianos. Y si tienen que ver, vamos a ver que con el Nullstellensatz de Hilbert podemos relacionar directamente estos espacios nederianos con los anillos nederianos. Y bueno, es eso, ¿no? Los subespacios de nederianos son también nederianos. Esto es fácil de ver nada más considerando las intersecciones, ¿no? Porque si nosotros tenemos
si tenemos un X. Bueno, mejor voy a ponerlo en la siguiente página. Si tenemos un X nederiano, y si también tenemos un subespacio de ese nederiano, entonces, bueno, si X es nederiano, no hay una cadena estrictamente decreciente infinita de cerrados de X, ¿no? Y entonces podemos poner aquí, en vez de estas x0, x1, xn, podemos poner la intersección de x0 con U es este de aquí, y, y así ya es fácil de ver que U es también nederiano, ¿no? Y bueno, entonces tenemos eso. Y mm, ahora vamos a ver que todos los espacios topológicos que hemos visto, bueno, las variedades afines, que son los espacios topológicos más importantes que se ven en geometría algebraica, al menos hasta ahora, todos esos son espacios topológicos nederianos, ¿no? Llamémoslo lema 5.1 porque este es el video 5 de geometría algebraica. Vamos a ver que toda variedad afín es un espacio topológico nederiano. Es nederiano. Y bueno, obviamente con espacio topológico nederiano me refiero a que a la variedad afín le estamos poniendo la topología de Zariski, ¿no? Y entonces vamos a ver la prueba. Pongamos sea X una variedad afín ¿no? Entonces vamos a hacerlo por contradicción. Supongamos que X no es noetheriano. Entonces, recordemos la definición de noetheriano, es esta de aquí. Nos dice que no existe una cadena estrictamente decreciente infinita de cerrados de X. Pero como estamos suponiendo que X no es nederiano, entonces sí va a existir una cadena de estas. Vamos a escribirlo aquí. Entonces, hay una cadena infinita. Y bueno, nos dice que hay una cadena infinita de esto. Pero aquí nosotros, en vez de estos x0 y x1 y xn, podemos tomar el ideal de cada uno de estos, o sea, el ideal de x0, el ideal de x1 y el ideal de xn, y así podemos usar el álgebra conmutativa para probar que eso es una contradicción, ¿no? Bueno, entonces hay una cadena infinita y x0 y x1 y así de ideales ¿en dónde? Pues en el anillo coordenado, ¿verdad? En el AX. Pero como había dicho que estos espacios nederianos tienen que ver con los anillos nederianos, bueno, también con álgebra conmutativa nosotros podemos darnos cuenta de que A de X es nederiano, pongamos, pero a X, el anillo coordenado, es nederiano. Esto es porque un teorema en álgebra conmutativa nos dice que cualquier anillo de
de polinomios es nederiano, al menos en este caso que estamos con cuerpos algebraicamente cerrados. Y bueno, que AX no sea nederiano significa que esta cadena no puede existir, ¿no? Entonces, la cadena que aquí habíamos puesto, y x0 y x1, esta no existe. No existe. Y ya, con eso ya tenemos demostrado bueno, con eso ya llegamos a la contradicción y por tanto toda variedad afín es nederiano. Toda variedad afín es nederiano. Así. ¿No? Y ahora también vamos a ver otro lema, llamémoslo 5.2, que también tiene que ver con estas cosas de los nederianos. Y esto ya va a ser para cualquier espacio que sea nederiano, sin importar si es variedad afín o no. Todo espacio nederiano llamémoslo X, lo podemos escribir como unión finita, como una unión finita, digamos X igual a X1, unión, y así varias uniones, pero que tengan un fin, hasta un xn, n es un número natural, y aquí con todos estos x cerrados, con digamos xj cerrado, y también que no sea vacío, no vacío. Y además, esta es la parte importante, irreducible. Y esto obviamente lo estamos diciendo para toda j, ¿no? Y no es solo esto, también hay algo más. Si además xi no está contenida en xj, para cualquier i distinto de j, entonces todos estos espacios, x1 y así hasta xn, son únicos. Y con únicos obviamente me refiero a únicos bajo reordenamiento, ¿no? O bajo permutación, como quieran decirlo. Únicos bajo reordenamiento. Porque pues no tendría sentido preguntarnos si no son únicos bajo reordenamiento. Y también a todos estos espacios que aquí puse, los vamos a llamar los espacios, no, las componentes irreducibles de X. Todos estos de aquí se llaman componentes irreducibles. Son todos estos, ¿no? X1 y así hasta Xn. Se llaman componentes irreducibles de X. X es este de acá. Y entonces vamos a ver la prueba. La prueba también va a ser por contradicción esta vez. Ahora nosotros vamos a considerar el conjunto, bueno, sea M, el conjunto de espacios
para los que el teorema no se cumple. Ah, bueno, el lema mejor. Para los que el lema no se cumple. Bueno, con el conjunto de espacios para los que el lema no se cumple me refiero a todo el conjunto de espacios que no podemos escribir de esta manera, ¿no? Como aquí puse con XJ cerrados, no vacío, irreducible para toda J. Entonces, lo que nosotros deberíamos de ver es que M es vacío. Entonces, si ya tenemos que M es vacío, ya automáticamente eso significa que cualquier espacio nederiano cumple eso de ahí. Y, bueno, para demostrar que es no vacío, no, para demostrar que es vacío vamos a hacerlo por contradicción. Y de hecho aquí vamos a usar el axioma de la elección. Supongamos que M es distinto de vacío. Y vamos a llegar a una contradicción. Sí, ¿no? Entonces, por el axioma de la elección, nosotros tenemos que existe un X en M tal que para cualquier otro X' en M, o mejor pongamos tal que no existe un X' en M, tal que X' está contenido en X, ¿no? Esta es inclusión estricta. X' está contenido en X. Bueno, esto que puse aquí es lo mismo que decir que X es un elemento mínimo, ¿no? Pero como M es el conjunto de todos los espacios que no podemos escribir así, entonces nosotros tenemos que X es reducible, ¿no? Porque X no es una unión finita de irreducibles. Y, si X fuera irreducible, entonces ya no se cumpliría que está en M, ¿verdad? Porque X es una unión de sí mismo y X no es irreducible. Pero veamos, nosotros ya tenemos que X es reducible. Y eso ya directamente significa que podemos escribir X como X1 unión X2 con X1 y X2 cerrados propios. Pero como aquí, nosotros habíamos dicho que X es mínimo, entonces X1 y X2 no pueden estar en el conjunto M, ¿no? Voy a continuar en la siguiente página. Pero si X1 y X2 no están en M, entonces significa que sí los podemos escribir de la manera que nos dice el lema. O sea, sí los podemos escribir de esta manera, ¿no? ¿No? Pero entonces eso ya es una contradicción, porque si, a ver, veamos, si X1 y X2, si estos los pudiéramos escribir así, entonces como X es la unión de X1 con X2, entonces X también lo podríamos escribir como una unión de este estilo, ¿no? Porque simplemente es la unión de X1 con X2. Y eso ya es una contradicción y, por tanto, M sí debe de ser vacío. Y ya con eso, diciendo que M es vacío, ya tenemos que este lema se cumple. Al menos la existencia, pero eso sí, nos falta demostrar la unicidad, o sea, la otra parte de aquí, esta parte de aquí nos falta demostrarla. Esa
Es bastante fácil, vamos a verla, ¿no? Supongamos que hay dos maneras distintas de escribir a x y vamos a llegar a que son la misma. Supongamos que x es igual a x1 unión así hasta xn y esto es igual a otra manera distinta, ¿no? Unión x'n. Entonces debemos de ver que estas en realidad son las mismas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que para cualquier s, digamos, bueno, aquí no debería ser n, debería ser n', pero bueno, tenemos que para cualquier s que está entre 1 y n, nosotros tenemos que xs es igual a la unión de x y intersección x y prima, la unión de los i's. Y bueno, es esto, ¿no? Por esta igualdad de aquí. Entonces, nosotros tenemos que xs... bueno, sí. Tenemos que xs es irreducible, ¿no? Y eso significa que existe un i y es de estos de aquí, o sea, está entre 1 y n', y tal que xs está en x', ¿no? Eso es pues por la definición de irreducible, ¿no? Y análogamente nosotros podemos ver que xy' está contenido en un, digamos, xj para algún j. Y j es uno de los que están aquí. O sea, uno es más chiquito o igual a j y esto es más chiquito o igual a n. No, pero entonces juntando estas dos cosas de aquí, nosotros tenemos que xs está en x'y y esto está en xj. Pero esto ya implica que s es igual a j, ¿no? Entonces tenemos xs, luego tenemos x'y, luego tenemos xs. Entonces esto implica que xs es igual a xy', ¿no? Entonces nosotros ya hay xy. Entonces nosotros ya demostramos que para cualquier s lo podemos escribir como x'y para algún i. Y justamente eso es lo que significa que sean únicos bajo reordenamiento, ¿no? Entonces nosotros ya terminamos y ya tenemos la demostración que queríamos. Pongamos este cuadrito. Y bueno, ya esto es todo por el video. Gracias por ver. Si te gustó, déjame un like. Y nos vemos hasta la próxima. En el video siguiente nosotros vamos a ver que estas cosas de espacios nederianos nos permiten definir algo como la dimensión de un espacio topológico, y también hay algo que se llama codimensión. Y bueno, eso lo vamos a ver en el video siguiente. Gracias por ver. Si te gustó, deja un like y comenta. Y nos vemos hasta la próxima.